Buenas noches. Eh, Continuando con nuestro curso de gestión logística, hoy trabajaremos el tema anunciado ya, Lean Logistics o logística esbelta. Cuando hablamos de la estrategia Lean, nos estamos refiriendo a algo que no nació con la logística. Realmente, yo le estoy dejando un material allí que yo extraje una información de un manual de lo que fue el inicio de la estrategia Lean, que no es otra que Lean Manufacturing. Es decir, en la producción industrial, en la manufactura, se inició esta estrategia de esbeltez. Si no estamos familiarizados con el término, hablemos brevemente. De hecho, se trata de omitir aquellas cosas que son innecesarias, ¿no? Las personas como yo, que tenemos kilos de más, sabemos que tenemos algo que eliminar, algo que muchas veces, para hacer la analogía, puede perjudicar nuestra salud, puede generar algunos gastos adicionales. Hay cosas que sabemos que tenemos que procurar disminuirlas, minimizarlas, ¿no? Perdón. Entonces, un elemento básico de esta estrategia es evitar tener desperdicios. Es decir, que todo lo que se incorpore a la gestión sea realmente útil. La pregunta siempre es, ¿esto que estamos incorporando o que ya está incorporado en la gestión, agrega realmente valor? Agregar valor es hacer que la inversión sea mejor, sea destinada a algo más útil, a algo más, para usar el término, rentable. Entonces, hablamos de cero desperdicios, cero defectos, minimizar las equivocaciones o llevarlas, como dice acá, a cero. El trabajo en grupo debe ser muy eficaz. ¿Está claro? Eficaz es que logra el objetivo. Eficiente y productivo lo dejamos para después. Ahorita hablamos de eficaces. Alinear la capacidad con la demanda del mercado. Es decir, si yo debo atender la demanda del mercado, debo hacer eso. No debo, oye, ¿sabes qué? Mira, por si acaso vamos a poner. No, hay que poner las cosas que se necesitan. Por eso es que no hay desechos, porque se trabaja con lo necesario. Y hay que optimizar el rendimiento de la producción. Optimizar es un término que no es que yo rechace, sino que a veces resulta utópico, ¿no? Entonces hay que tratar de dar el más alto rendimiento a la producción, ¿no? Porque lo óptimo es hablar de prácticamente perfección, ¿no? Y hay que utilizar lo que se llama el coste, bueno, dicen coste, muy castizo, el costo total. Siempre nosotros tenemos que preocuparnos por el costo total, porque cuando a veces hacemos un ahorro parcial, podríamos estar generando un gasto extra en, mira, ¿sabes qué? Es innecesario hacer este chequeo en esta etapa, pero cuando lo haces 3 etapas más adelante, te cuesta mucho más caro hacerlo. Entonces, no es que ahorramos porque ya quitamos este chequeo en esta instancia, sino que después, ¿cómo vas a hacer para chequear? Tienes que buscar la composición química del producto para poder saber si estuvo bien o no. Ya es muy tarde. Y bueno, sí ahorramos porque en esta etapa quitamos, mentira, porque al final gastamos mucho más en el total. ¿Se fijan? Es el costo total lo que nosotros tenemos que tratar de reducir.
Cuando hablamos de un sistema de gestión Lean, hablamos de varios elementos integrados. Yo quiero empezar por mi favorito, que son los procesos. Nosotros, como ingenieros, tenemos que hacer... ¡Ah! ¡Pausa! Feliz día del ingeniero para todos. Espero que reconozcan este día, el 8 de junio, ¿no? Como un día importante para quienes estudiamos ingeniería, ¿por qué no? Para quienes ejercemos la ingeniería, para quienes de pronto ahí tenemos gente que trabaja con nosotros que no son ingenieros, pero nos ayudan en el trabajo de la universidad, en la formación de ingenieros y son muy importantes en su trabajo, son de otras especialidades a veces. Bueno, cierro paréntesis. Feliz día al ingeniero para todos. Los procesos. Nosotros en nuestra labor ingenieril siempre tenemos que tratar de que los procesos sean siempre mejores. Cuando hablamos de mejora continua, estamos tratando de hacer que los procesos sean mejores. Un proceso es bueno cuando es eficaz, cuando cumple con el objetivo, pero también es bueno, bastante mejor, cuando es eficiente. Es decir, cuando el costo es bajo, cuando el tiempo en el que se realiza es reducido. ¿No? ¿Recuerdan cuando hablábamos de solución de problemas? Los problemas típicos que se dan en la gestión, ¿cuáles son? Un costo alto, un proceso lento. Hay más cosas, pero estas son básicas, ¿no? Ahora, hablamos de la organización. Sí, es sumamente importante tener una buena organización que sea muy práctica, sin prejuicio de que sea ordenada, que haya, a veces suena, el término suena un poco duro, pero debe haber disciplina, ¿no? Una disciplina armónica, ¿no? Estrategia, tiene que haber proyectos, hablamos de producción, y ¿quién hace que todo esto funcione? Las personas. Oye, pero hay equipos que manejan los procesos. Sí, imposible si hay un ser humano que esté diseñando, ¿no? Como es así, que van a ser los procesos de carga de los equipos, la carga, la descarga. Eso es algo que el ser humano tiene y que muy difícilmente va a ser reemplazado. Oye, pero es que las personas nos equivocamos, de repente encontramos que las máquinas, un esquema de inteligencia artificial, sí, hay temas en los que sí, ¿no? Pero hay temas en los que no tanto. Entonces, ahí vamos. Sistema de gestión Lean. Vamos a ver cómo combinan nuestros procesos logísticos, estos que hemos visto, la compra, el almacenamiento, la distribución, el transporte, cómo conversan con la estrategia Lean. En general, dice los sistemas de calidad, como en el caso la estrategia Lean Logistics, no es otro que un sistema de calidad, ¿no? Tienen su razón de ser en elevar la eficacia de los procesos, como hemos mencionado hace poco. Determinar y eliminar o reducir, por lo menos, las tareas o actividades que no agreguen valor a los procesos de compra, almacenamiento y distribución. Bueno, entonces, no agreguen valor. No olviden eso. Nunca lo olviden. Si vamos a incorporar algo, o si estamos cuestionando la presencia de algo, la pregunta es, ¿agrega valor? Si yo estoy involucrado en un proceso, muchas veces los procesos que vemos y que tocamos más son los trámites, ¿no? Y un trámite se hace burocrático cuando hace cosas innecesarias. Porque si todas las cosas son necesarias, bueno, pues ya, ok, caballero, todo, ¿no? Hay leyes de simplificación administrativa que hacen que los procesos en el Estado tengan la obligación, ¿no? Incluso tengan prohibiciones
¿Se imaginan ustedes? Voy a la RENIEC y la RENIEC me pide una copia de mi DNI. ¿Para qué? Si la RENIEC emitió el DNI, tiene toda la información asociada al DNI. ¿Por qué me pide a mí que traiga una copia? Voy a donde se emiten las licencias y pido algo y me dicen, dame una copia de tu brevete. ¿Sí? En la propia universidad. Fíjense, ¿eh? A veces nos piden el recibo de pago. Oye, pero si la universidad emitió el recibo de pago, tiene un registro electrónico donde están todos los pagos. ¿Por qué me pide que yo presente el recibo de pago? Hace poco todavía estoy discutiendo porque para obtener el título profesional, por una norma antigua que seguimos arrastrando, pedimos que el bachiller presente copia y todavía legalizada de su título o su grado de bachiller para poder gestionar el título profesional. Absurdo, porque la universidad emitió el grado de bachiller. No tiene por qué pedirme una copia de lo que emitió. ¿Qué valor le agrega a la gestión esto? Si yo tengo si yo soy la universidad, yo tengo toda la información respecto a este señor, señorita bachiller. Ok, entonces debemos tratar de eliminar o por lo menos limitar, reducir las tareas o actividades que no agreguen valor al proceso de compra, almacenamiento, distribución y transportes, que son los que estamos en este rato mencionando. Formular un plan de comunicaciones que permita minimizar los errores o demoras en el proceso de compras. Y vamos a dejar un momentito el proceso de compras. Vamos a ver lo que nos está pasando hoy en plena lamentable pandemia. Toda nuestra comunicación se ha alterado. Hemos tenido que establecer una forma para comunicarnos y de manera oficial, darle relieve. Hace unos años decíamos, no, tiene que ser un papel firmado, un correo electrónico no sirve para nada. Bueno, ahora el correo electrónico tiene un valor muy importante, ¿no? Y hay jefes que tienen la no muy buena costumbre de darle su clave a su asistente y que el asistente use su cuenta y conteste los correos y todo. ¿Yo para qué me meto esas cosas? Pero es que ahí está mi firma. Incluso hay muchos mecanismos de firma electrónica que se apoyan en el correo electrónico. Entonces, vamos al proceso de compras. Un plan de comunicaciones, ¿qué es? Establecer los mecanismos en los que nos apoyamos para realizar la comunicación. El formulario tal, que la orden de compra, que tratar de que estos realmente sean óptimos, lo mejor posible. Oye, pero yo había dicho hace un rato que no es bueno hablar de optimizar, pero en este caso es tan sencillo, tan puntual, que no puede fallar. Hablamos de minimización de errores. ¿Cuándo es que hay errores? Cuando las cosas se registran más de una vez, cuando hay mucho trabajo manual, porque si se registra algo desde inicio, ya es muy difícil que se cometa un error más adelante. ¿Cuándo es que se comete un error más adelante? Cuando en muchos sistemas tradicionales teníamos que algo se imprimía y después en otro registro se ponía. ¿Para qué? Ya estaba registrado. Hay que tratar de minimizar los retrasos, todos los retrasos. Hay que avanzar a cero papeles. Ah, cero papeles. ¿Este es un sueño? Bueno, pero ahora estamos muy cerca, ¿no? La facultad emitió durante el proceso de matrícula último entre 300 y 400 memorandos. ¿Y dónde están? Adjuntos a emails. Ah, y entonces, ¿cuántos papeles hemos impreso? Cero. Y hemos hecho una gestión
grande, de 300 y 400 memorándum sobre la gestión de la matrícula, pues es una cantidad significativa. Y cero papeles, en automático. Es paz. Ahora hay una discusión, porque dice, oye, cuando regresemos a ver que imprimir todo esto y firmar, no, yo digo, tenemos que hacer un mecanismo para que estos, así como están en sus respectivos PDFs, así sean nuestro archivo el de este año. No he logrado todavía convencer al universo, pero es el universo, no es tan fácil convencer a todos, pero estamos luchando. Cero papel. Ahora, cuando hablamos del almacenamiento, hay que hacer una revisión permanente de la recepción y los despachos. En la recepción hay una interacción con el proveedor, con quien trajo el material. En los despachos hay una interacción con el usuario. Y ahí es donde se nos van muchas veces los tiempos, donde somos ineficientes. ¿Y por qué? Porque somos diversos muchas veces, ¿no? Estandarizar muchas veces ayuda a simplificar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de almacenamiento, y es para despachos, en este caso internos, pues hay que ser sensibles a las necesidades. El cliente no es otro que el usuario, compañero de trabajo también. Entonces hay que ser sensibles a sus necesidades, ¿no? Conocer los hábitos, dices, de los proveedores y negociar para que el impacto de su atención sea cada vez más eficiente y eficaz. ¿Por qué? Porque los proveedores trabajan de cierta forma. Hemos dicho, muchas veces los proveedores entregan las cosas 8 de la mañana. Gastan un montón de dinero para tratar de llegar 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque es una hora punta, ¿no? ¿Por qué no entregan a las 11 de la mañana? ¿O por qué no entregan a las 5 de la mañana? Y ambos nos beneficiamos porque la recepción va a ser más rápida, todo va a ser... Oye, pero ¿qué? ¿Quiere decir que alguien tiene que trabajar de amanecida? ¿No cuenta que hay empresas que sí trabajan de amanecida? Claro, es cuestión de acomodar las horas. Y cuando uno no está en la hora punta, todo es mucho más cómodo y mucho mejor. Quién sabe, habría que ver la seguridad, ¿no? De las personas. Pero yo digo, esto es algo que funciona. Todos los temas de control de inventarios, ¿no? Tienen que apuntar a evitar el sobrestock, es decir, el exceso de capital inmovilizado, y el stock cero, es decir, el stock out. Esto ya lo sabemos. Los stocks, ¿para qué sirven? Para mantener la continuidad de la producción o de la venta. Un stock out puede originar pérdidas de ventas y hasta pérdidas de clientes. Esto es algo que no se puede medir así nomás, ¿no? Y los sobrestocks, sí podemos medir cuánto estamos con stock en demasía y cuánto es el gasto financiero excesivo, ¿no? Entonces, aquí hablamos del caso de Gloria. ¿Por qué hablamos de Gloria? Porque es una empresa que produce alimentos y que trabaja con producción continua. Entonces se recomienda que cuente con un ERP que incluya el Bill of Materials que ya hemos mencionado, el Material Requirement Planning, ¿no? Las recomendaciones típicas de un proceso MRP. ¿Alguien se acuerda? El MRP actúa sobre el plan de compras que tenemos previsto. ¿Y qué hace? Le dice, posterga esta compra.
Y cuando dice posterga esa compra, ¿qué le está diciendo? Evita tener stock out. Perdón, sobre stock. Y cuando pasa lo inverso, le dice, uy, tienes una compra para el 30 de junio, adelántala para el 20 de junio, para evitar un stock out. Entonces, esas son las dos típicas recomendaciones del MRP. Bueno, elevar el nivel de servicio de los despachos. ¿Qué significa elevar el nivel de servicio de los despachos? Los despachos tienen que estar a tiempo, tienen que ser completos, no debe haber errores, ¿no? Y entonces, eso va a ayudar mucho también al tema de los costos. ¿Cómo hacemos para elevar el nivel de servicio? Conocer a los clientes. Y no estamos hablando del cliente externo o cliente interno, de ambos. No, a veces nos olvidamos del cliente interno. Y los clientes más importantes son todos en realidad. Porque no sabemos, alguien que nos compra poco ahora, nos está probando de repente y más adelante podría ser uno de los más importantes comprándonos, ¿no? Igual hay que establecer ciertas prioridades y diseñar esquemas de atención acorde con esa prioridad. Buscar la mejor combinación de los despachos. Si nosotros hemos puesto ejemplos en distribución física, ¿y qué decimos? Si van hacia el sur, van hacia el sur. No podemos poner un pedido para Ancón y para Focusana en el mismo camión, no tiene sentido. Y nuevamente minimizar la elevación del costo total. Siempre apuntando al costo total. Cuando vemos las realidades de manera parcial, podemos cometer errores. Mucho cuidado. Y hay que estudiar la mínima ruta. Si nosotros establecemos mediante algún algoritmo cuál es el recorrido más corto que puedan hacer nuestros camiones, sean propios o contratados, igual nos afecta, porque hay consumo de combustible, desgaste de equipos y todo, ¿no? El tema debe ser visto desde el área de despacho para dejar todo listo para que el transportista haga su parte. Fíjense, cuando llegue el camión, ya debe estar todo el material para ser estivado y acomodado de manera que en el fondo del compartimiento del camión, que es prácticamente una especie de contenedor muchas veces, estén las cosas al fondo, las que vamos a entregar al final. Elemental, ¿no? Porque si no, cada despacho tenemos que estar sacando y volviendo a meter las cosas. Eso parece elemental. Bueno, ustedes no van a poder creer que hay camiones que van desordenados. Las necesidades de transporte y hay que enfrentarlas a lo que tenemos. Evitar despachar pedidos que obliguen a transitar en horas punta. Eso es totalmente racional. Pero igual, siempre vamos a tener clientes que van a decir, quiero que me traigas a las 8 de la mañana. Menos mal que ese chamo se avisa. Yo digo, si nosotros tenemos que entregar algo en hora punta, por favor, hagamos un cálculo. ¿Qué pasa si nuestro camión llega una hora antes de la hora punta y se estaciona
y espera a la hora que estuvo citado. O, ¿qué pasa si conversando con el cliente puede hacer ingresar nuestro camión y esperar hasta la hora que atiende el almacén? Fíjense, ¿eh? Son conversaciones elementales, porque para llegar a las 8 de la mañana es muy difícil. Bueno, en estos tiempos no, pero estamos hablando cuando se recupere. Hemos hablado con algunas personas sobre que no debemos hablar de normalidad, porque ¿qué es normal? ¿Qué va a ser después que termine esta pandemia? Lo normal. Entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos que ver la forma de atender cada una de estas cosas. Por eso es que se necesita de ingenieros que gestionen esto, donde con mucha creatividad busquemos lo mejor para hacer los procesos eficientes y eficaces. Entonces, los pedidos para entrega a los clientes, tratar de evitar las horas punta. Si yo en el mes de enero, digamos, diciembre no digo porque en diciembre hay mucho tráfico, demasiado, pero si yo en un mes de enero necesito ir de mi casa, que está en Surco, a Los Olivos, a la universidad, donde yo acostumbro llegar entre 8:30 y 9, salvo que tenga clase 8:30, pero normalmente trato de llegar entre 8:30 y 9. Es decir, nunca tengo una reunión antes de las 8:30. Ya, pero ¿a qué hora llego? 7:30, un cuarto para las 8. ¿Por qué? Porque yo sé que llegar a las 9 es muy difícil. Entonces yo prefiero salir antes, me demoro 20, 25 minutos y ya está. Pero si salgo de mi casa a las 8, me demoro más de una hora en llegar. Ya no llego a las 9. Entonces, igual, nuestro vehículo va a tener, entonces, oye, pero, y entonces hay que tratar de minimizar el combustible, le gaste el equipo, y que tenemos que pagarle una hora extra al transportista. No olvidemos lo que hemos dicho hoy día, como 5 veces, tenemos que ocuparnos del costo total. Entonces, tenemos que ver cómo podemos estar obteniendo un esquema que nos ayude en literalmente todo, ¿no? Un momentito, por favor. Ahora sí. Entonces, si pactamos una entrega en hora punta, o incluso podemos pactar una entrega, no sé, pues, 9 de la mañana, pero si el recorrido es largo, igual, la hora punta, en algunos lugares es a las 8, otros a las 9 de la mañana. Entonces, tenemos que organizarnos para minimizar el consumo de combustible, el tiempo de mano de obra, en fin. También, dentro de esta orden de cosas, es importante el mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo va a hacer que a la larga el costo total sea menor, eso está probado, ¿no? Entonces hay que estudiar cuál es la fórmula para que esto funcione, ¿no? Pero que en principio funciona, sí. La combinación de detalles es para el caso en particular, ¿no? Mantener una comunicación fluida con el área de despacho, básico.
Mejorar el servicio al cliente en calidad y oportunidad. Integrar y sincronizar la demanda del mercado con los procesos logísticos. Esto es elemental, ¿no? O sea, alguien dice, oye, hay que hacerlo, pero sé que son cosas que muchas veces no se hacen. Enfrentar con un enfoque total, corregir los procesos, apuntando a reducir el costo y los tiempos totales. Y, por supuesto, estar atentos a las demandas del mercado. Detenernos un tiempo para entender qué necesita el mercado, ¿no? Y lo que necesita el mercado no solamente son cosas, también, como hemos discutido y conversado varias veces, bueno, ni discutido ni conversado, porque a veces en estas reuniones parece que soy el único que habla, ¿no? Debemos conocer el mercado. Tenemos que conocer lo que el cliente quiere. ¿Mm? Quiero mencionar esto brevemente. CRM. ¿Alguien me puede decir qué es CRM? No se peleen por participar. Vale buscar en internet. Total, ni cuenta me va a dar. CRM. A ver, aquí dice gestión sobre la relación con los consumidores, con los clientes. Y aquí Customer Relationship Management. Ya, estamos hablando de lo mismo. Gracias. Entonces, esto lo hemos visto en distribución física. Es importantísimo atender al cliente de la mejor forma. Es más fácil, fíjense, es más barato, es más sencillo mantener un cliente que buscar nuevos. Entonces, es mejor que nuestro cliente se sienta bien atendido por nosotros que echar, no importa si buscaré otro, pues eso es muy difícil. Normalmente es muy difícil. Al principio podría ser que no, parece que no tanto, pero la verdad es que un cliente perdido es un tema poderosísimo en nuestra contra. ¿Qué es? Tenemos alguien que va a hablar mal de nosotros. Entonces, nosotros no podemos después como proveedores, no podemos poner especies de carta de presentación. Hemos atendido a la empresa tal, tal, tal y tal. No podemos, porque alguna de esas empresas podría no responder bien respecto a nosotros. Cuidado. Entonces, vamos a tratar un poco más de profundidad el tema del CRM. Seguimos enfrentando nuestros procesos a la estrategia Lean. Entonces, se nos invita a simplificar los procesos logísticos. ¿Cómo? Haciendo mejora continua. A ver, los que llevaron ya sistemas de gestión de la calidad, creo que son pocos, deben conocer ya respecto a la mejora continua. Si no han llevado el curso, estoy seguro que han oído hablar de la mejora continua. Nosotros tenemos un proceso. ¿Qué pasa con nuestro proceso? Puede tener algunas cosas que mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que hoy hemos empezado con una nueva estrategia, hemos planteado un nuevo proceso, la empresa es nueva, todo eso. Entonces, la entrega al cliente interno está definida de esta forma. Sin embargo, empezamos a trabajar y nos damos cuenta que, oye, ¿sabes qué? Esto por uso, ¿para qué tenemos un papel
para A y otro papel para B, cuando el mismo, con pequeños cambios, podríamos usar para AB. Entonces ya eso es una simplificación, eso ya es algo que nos damos cuenta en el camino y que lo incorporamos como mejora continua. Nos damos cuenta que hay cosas, oye, cuando ya estamos haciéndolo, nos damos cuenta, oye, ¿y para qué hacemos esto y esto? ¿No? Entonces, lo corregimos. Yo les digo, por ejemplo, para ir a un caso, si se dieron cuenta, cuando nosotros empezamos con nuestras clases a distancia, las clases no, si se ponen a pensar, son recontra reales, no son virtuales. Nosotros estamos aquí interactuando, ¿no? Y estamos en vivo. Entonces, una clase virtual sería una que estuviese simplemente grabada a disposición de ustedes en el tiempo que ustedes lo quieran utilizar y esto, ¿no? Sin embargo, nosotros preocupados por el nivel de servicio, ¿qué hacemos? Dijimos, miren, ¿qué pasa si tenemos problemas de señal? Y no el estudiante, el profesor. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando empezamos el semestre? Grabábamos una clase nosotros solos. Tenía otros beneficios, porque también nos servía como para ensayar, ¿no? Y bueno, y la indicación era subir esa clase. Y después teníamos esta clase, en la que supuestamente, bueno, acá hay pequeñas intervenciones de ustedes, ¿no? Entonces, esa clase era un poco más grande en tiempo, porque era la misma explicación que habíamos dado en la clase solo el profesor, pero tenía la participación de los estudiantes, ¿no? En un momento dado consideramos utilizar el tema con micrófonos, siempre podríamos eventualmente hacerlo, ¿no? Ya saben ustedes que han habido algunas malas experiencias, así que estamos trabajando de esta forma. Pero, qué importante entonces que nosotros nos hayamos dado cuenta que la mayoría de las veces no, no había problemas de señal con el profesor. Más de hecho, yo estoy con la laptop y la laptop está conectada por cable con, eh, con el router. Entonces, eso minimiza las disminuciones de intensidad de señal, porque ya estamos conectados por cable, ¿no? He tenido que aprender a crimpear cables, yo solito lo he hecho, y les he comentado algo de esto, pero ya está. Mi hija, sus clases con su laptop conectada por cable en su cuarto, ¿no? Las reuniones que tenemos de otros temas, también tratamos de conectarlo por cable. Y entonces, eso ha sido algo que para nuestras clases hemos aprendido. El profesor debe estar conectado por cable y ya no tenemos esa, o es muy remota la posibilidad de que haya una mala señal con el profesor. Entonces, ya no hacemos la grabación previa. Hacemos la grabación sincrónica, esta que estamos haciendo ahora, y esta grabación la subimos al aula virtual. Algunos profesores dicen, "Ah, se perdió la grabación". Bueno, si se perdió la grabación, debes de todas maneras, así sea que la hagas tú solo, grabar nuevamente la clase. ¿Por qué? Porque sí podría ser, ¿no? Sensibilidad con, en este caso, el estudiante. Podría ser que algún estudiante tuviese mala señal, y si tiene mala señal, en otro horario de repente no la supera ese problema, entonces la clase sí o sí debe quedar grabada. Y también sirve para estudiar, y como sirve para estudiar, qué bueno, porque eso va a ayudar
a que el nivel de aprendizaje también mejore. Entonces, hay no se le mete, pero la mejora continua, ¿cómo se dio ahí? Ya no hacemos necesariamente 2 grabaciones, ¿no? Hacemos una grabación adicional si es que se perdió la grabación del profesor, ¿no? Y también podría ser que el profesor en el momento de la clase tuviese mala señal, así estuviese cableado. En ese caso hay que pedir disculpas a los estudiantes y hay que grabar la clase completa para que esté a disposición de todos. Entonces, de esa forma estamos prácticamente virtualizando el curso. Lo hacemos de manera presencial, bueno, presencial no, lo hacemos de manera sincrónica, ¿no? De manera, como decimos, en vivo, y eso queda grabado. Entonces, si alguno de sus compañeros no pudo estar en este momento, ¿no? Pues puede verlo después. Entonces, ahora nos van a ofrecer una encuesta y espero que allí estén consideradas las preguntas respecto a cómo es así que el profesor está actuando en esta situación de pandemia, ¿no? ¿No? Para poder castigar al profesor que no está cumpliendo, no, para buscar la forma de mejorar. Eso también es un tema que pasa con las evaluaciones, tipo encuesta, ¿no? O sea, la encuesta al estudiante y el estudiante manifiesta y salvo una situación muy grave, pues el profesor lo que tiene que hacer es adecuarse y corregir, ¿no? Y mejorar. Entonces, fíjense cómo hablamos de eliminar algunas cosas innecesarias para la mayoría de las clases, o por lo menos yo, desde el momento que dejé de hacer la grabación previa y solamente me quedé con la sincrónica, gracias a Dios no he tenido problemas y estoy subiendo esa grabación, esta que estamos haciendo en este momento, ¿no? Hay que diseñar pasos alternativos, claro, claro, hay que buscar la forma de que el proceso mejore. ¿Y cómo lo hacemos? En base a lo que nos está pasando. Lamentablemente una fuente se llama queja. Entonces nosotros vemos de manera positiva la queja y damos un buen uso de este material, quejas. También podría haber sugerencias, ¿no? No solo quejas. Y con eso mejoramos el proceso. En logística pasa lo mismo. Escuchar al cliente, saber qué está pasando. Escuchar, a veces nosotros somos los diseñadores de los procesos, somos lo máximo. Escuchemos al operario. Él está viviendo el tema. Dice, y va a decir, ingeniero, ¿y para qué hacemos esto? Hay que explicarle. Esto lo hacemos por tal cosa y tenemos que asegurarnos de eso. Ah, ya, entonces ya no va a pensar en quitarlo simplemente, pero va a seguir buscando una forma para que se simplifique, porque a él le interesa mucho que sea sencillo. Y a nosotros nos interesa que el nivel de servicio no caiga, pese a que también estamos interesados en la sencillez. Entonces ahí es el reto, ¿no? Divulgar, dice, la política de calidad de la empresa para que todo el personal participe como un agente de cambio y mejor organizacional. Ya, hace 40 y tantos años que empecé a trabajar, cuando tenía la edad de ustedes, quién sabe menor que ustedes, a los 18. Y allí la gente no le interesaba para nada que el empleado menor sepa por qué se hacían las cosas. No debe saber. Él debe hacer su partecita nomás y ya. Pero la verdad es que cuando cualquier trabajador de cualquier nivel se le explican las cosas, se muestra interés por explicarle las cosas, definitivamente la cosa va a mejorar. Porque está entendiendo. Puede ser que no esté de acuerdo, pero se le está explicando por qué. Y con ese entendimiento, él va, estoy seguro, va a traer alguna sugerencia
para mejorar. Promover la conformación de equipos que realicen proyectos de mejora de procesos aplicando las herramientas del Linear Logic, que es un poco esta lista que hemos estado chequeando. Los equipos de trabajo deben hacer esto. Los equipos son muy importantes. Esto es el concepto de sinergia, ¿no? Entonces, de acuerdo a la sinergia, 1 más 1 es, no escucho, 2. No. Cuando trabajamos juntos, el resultado no es el tuyo más el mío, sino es algo más que simplemente tu trabajo más mi trabajo. Esa es la lógica del trabajo en equipo. Es la dinámica de grupos. Entonces, esto es muy importante cuando hablamos de este sistema de calidad que es el Lean Logistics. Entonces, esto es todo lo que es Lean. Mentira. Solamente un approach. Con esto tenemos una idea. Ahí está planteado un checklist prácticamente como para ver cómo estamos. Pero la propia realidad, aquella realidad particular de la empresa, nos va a decir qué hacer. Entonces, tenemos que estar... Un segundito, nomás a las 8 tengo que tomar mi pastilla. Bueno, entonces, ¿ustedes creyeron que no? ¿Y que me había olvidado? Sí, estas diapositivas las hice un poquito diferentes, pero igual está la pregunta, aunque no esté escrita. ¿Qué es la favorita de ustedes, no? ¿Has aprendido algo hoy? Vamos, anímense. O ya conocían Lean Logistics, ya también no aprendieron nada, ¿eh? A ver, damas y caballeros. A ver. De acuerdo. Cuando trabajamos en mejora continua, tenemos que ir apuntando a una reducción de los costos de una actividad en particular, no, del total. Porque siempre existe el riesgo de que cuando reducimos el costo de una actividad, estemos involuntariamente incrementando, perdón, en otro lado, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Sí, el concepto acá que mencionas es muy importante. Definitivamente no hemos usado el término, pero es muy adecuado. Estamos hablando de buenas prácticas. Esta invitación del Lean Logistics es un conjunto de buenas prácticas para hacer más ligeros los procesos, ¿no? Y aprovechar de la lógica de la mejora continua, ¿no? Gracias, Cristian.
¿Hay más? Sí, tú que estás ahí por escribir, escribe. Bueno, nos permite identificar el valor de la perspectiva del cliente para eliminar todo aquello que no agregue valor. Importante, ¿no? Conociendo la expectativa del cliente, nosotros debemos eliminar todo aquello que esté como parte de los procesos y la pregunta es, ¿esto agrega valor? ¿Sí? No. Si agrega valor, te quedas. Si no agrega valor, te sacamos. También hacer que la información y los recursos fluyan. Claro, la información tiene que estar a disposición de todos, ¿no? Y los recursos, en la medida que estos sean necesarios, tienen que estar a disposición. Bueno, muchas gracias. A ver. Mejorar la relación con los clientes desde el punto de vista logístico. La idea es mantener satisfechos a todos los clientes, sobre todo los clientes VIP. ¿Sí? El punto de vista logístico, recuerden, es muchas veces poco comprendido hasta por la propia empresa, ¿no? Muchas veces, cuando empezamos la primera clase que preguntamos, ¿se puede ganar plata gestionando mal la logística? Sí, sí se puede. Entonces, la gente así nomás no entiende por qué gastamos en esto. No gastamos, invertimos. Una inversión da un retorno. Entonces, tenemos que estar desde el lado logístico. Cuando nos ponemos la gorrita de logística, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar los procesos, hacerlos más baratos, hacerlos más breves y hacer que la atención al cliente sea siempre la mejor. Entonces, si logramos esas tres cosas con los procesos, definitivamente va a ir bien, muy bien. Gracias. Bueno, acá me llega una pregunta, extra tema. El 8 de junio es el Día del Ingeniero porque es el día que se fundó el Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces, cuando se dio el inicio, ¿no? Por una normativa específica del Colegio de Ingenieros del Perú, eso ya ya van a ser como 60 años dentro de poco, que nació el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros eh, tiene las sedes departamentales. Entonces, en el distrito de Miraflores, en la avenida Arequipa, a un par de cuadras del IPNA, acercándose más al óvalo de la avenida Pardo, ¿no? Pardo con el arco, pues ahí está la sede, se llama sede nacional. Y las sedes departamentales, ¿no? Prácticamente en todos los departamentos hay una sede.
Aquí en Lima también tenemos una y está en San Isidro. Es allí donde nos colegiamos. No nos colegiamos en la sede nacional, nos colegiamos en la sede departamental. Entonces, nuestros compañeros de Tarma, en la sede de Tarma, nuestros compañeros de Nueva Cajamarca, en la sede de Moyobamba. Moyobamba está a menos de una hora de Nueva Cajamarca. ¿Y qué significa, ya que estamos hablando del tema, ser colegiado? Y nosotros en el Perú tenemos algo peculiar. Los grados académicos típicos a nivel mundial son el grado de bachiller, el grado de maestro y grado de doctor. El grado de bachiller en Europa se obtiene por el estudio normalmente de 5 años, en Estados Unidos normalmente de 4 años, pero consideren que hay países donde se tiene el high school, en otros países lo llaman la preparatoria. ¿Qué es eso? Es que terminan la secundaria después de 8 años, primaria, secundaria, 8 años, y después tienen 3 años más, ¿no? Que son el high school. Y esto lo que les da incluso algo que llaman el bachillerato internacional. Después estudian 4 años de universidad. Entonces, y después del grado de bachiller, van a estudiar maestría. Incluso en algunos países estudian doctorado sin haber hecho maestría. Acá en Perú, nosotros con el grado de bachiller podemos estudiar una maestría. Y recién teniendo el grado de maestro, podemos avanzar hacia el grado de doctor. Entonces, si nosotros queremos ejercer como ingenieros, necesitamos tener un título profesional. Ah, espérate, ¿y eso dónde está? En otros países no hay. Nosotros tenemos lo que llamamos la licenciatura o el título profesional. En ingeniería lo llamamos título profesional. Y una vez que uno está titulado, puede acceder a colegiarse. Y el Colegio de Ingenieros es la entidad que reúne a los ingenieros se llaman capítulos. El capítulo reúne algunas carreras de ingeniería que tienen los temas muy afines. Entonces, existe el capítulo de Ingeniería Industrial y de Sistemas, que incluye la ingeniería de industrias alimentarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cada rubro de ingeniería que congrega, por ejemplo, el grupo más amplio solía ser, no sé si ya ha sido superado, pero solía ser el de ingeniería civil. Y el colegio, el capítulo de ingenieros civiles, incluía a otros como muy afines, como la ingeniería sanitaria, ¿no? Y no confundir con arquitectura porque ese es otro colegio profesional. El día de hoy también se celebra el Día del Arquitecto, pero esa historia no me la sé mucho. Le digo el Día del Colegio, la fundación del Colegio de Ingenieros acá en Perú, y por eso celebramos el 8 de junio. Entonces, no sé si es otro tema que ya no lo vamos a volver a tocar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Mm?
En, nosotros tenemos, a decir verdad, recién lo subí hoy, una diapositiva que les he mencionado hace un rato. Hay un libro con dos autores, que es Villaseñor y Galindo, que es muy interesante porque desarrolla con bastante detalle algo que llaman el manual del Lean Manufacturing, ¿no? Entonces, ahí incluye la historia de la manufactura esbelta, explica el sistema de producción esbelto, toma de ejemplo Toyota, ¿no? Esto surge en Japón. En Japón, en japonés, la palabra muda es el desperdicio. Y lo que hay que hacer es eliminar el desperdicio según esa lógica. Por eso esto no solamente se llama esbelto, porque quita desperdicios, entonces es esbelto, pesa menos porque no tiene desperdicios, pero también se llama muchas veces manufactura limpia, ¿no? También se refiere a los 3 niveles de la aplicación de la manufactura esbelta, ¿no? El estudio de la demanda, del flujo continuo, la nivelación. Hay un tema interesante, bueno, todos esos temas, por lo menos para mí, son muy interesantes. También habla de la nivelación. Y acá se refiere al pensamiento Lean. Entonces, les estoy diciendo, este PDF está para que ustedes lo lean. Me parece que es un tema interesante. Deben darse un tiempo. Y rápidamente, porque está bastante resumido. O sea, el manual sí tiene una cantidad importante de páginas, ¿no? Y este resumen, espero que no esté tan mal hecho, lo hice yo, por eso tiene mi nombre al otro lado, ¿no? Lean Thinking brinda una manera de hacer el trabajo más satisfactorio mediante la inmediata retroalimentación de los esfuerzos por convertir el desperdicio en valor. O sea, hay que ver qué es lo que está pasando cuando estamos tratando de convertir el desperdicio en valor y si es bueno, lo mantenemos y si no, no lo implementamos. Ahora, cuando decimos valor, dice, el pensamiento esbelto, perdón, debe iniciarse con un intento consciente de definir el valor de forma precisa en términos de productos específicos, resultados específicos, con capacidades muy definidas, específicas, ofrecidos también a precios específicos a través de un diálogo con cierto grupo de consumidores, por eso dice consumidores específicos. Eso es el concepto de valor desde el pensamiento esbelto. Precisar el valor es el primer paso del pensamiento esbelto. Proporcionar un producto o servicio incorrecto de forma correcta es un desperdicio. ¿Se dieron cuenta? Entonces, esto es lo más importante. Hacer las cosas de manera que no resulten innecesarias. Aquí dice Lean Thinking, eliminate waste, desperdicio, create value, crea valor. El mapa del valor es el conjunto de acciones requeridas
¿no? A pasar un proceso específico o servicio o combinación de producto y servicio por las 3 tareas de gestión críticas de cualquier empresa. Fíjense, ¿cuáles son? Solución de problemas. Sabemos algo de solución de problemas, gestión de la información y transformación física. ¿Ok? Todo análisis de flujo de valor suele describir los pasos que de hecho crean valor, los pasos inevitables pero que no crean valor, y los pasos que no crean valor y que son prescindibles de inmediato. Es decir, si nosotros logramos identificar los pasos y clasificarlos de esta forma, nos vamos a quedar con los número 1. Vamos a tener que mantener o tratar de mejorar los pasos del número 2, porque dice son inevitables. Pero no crean valor. Probablemente una redefinición sea aplicable en ese caso, porque no podemos evitar dar esos pasos. Y los pasos que no crean valor y que son prescindibles, ¿qué vamos a hacer con ellos? Eliminarlos, simplemente, prescindir de ellos, ¿no? Brinda una manera de hacer el trabajo más satisfactorio mediante la inmediata retroalimentación de los esfuerzos por convertir el desperdicio en valor. Fíjense, esta es una segunda etapa. Aquí entonces hablamos del flujo. La manufactura esbelta debe redefinir las funciones, departamentos y la propia empresa para que se pueda hacer una contribución positiva a la creación de valor y para atender las necesidades reales del personal en cada punto del flujo, de manera que sea realmente de su interés que el valor fluya. Entonces, no es el flujo por el flujo, no es el flujo porque hay una creación permanente y consistente de valor. Jalar. Esto es, siempre hablamos gringadas, ¿no? Es el pull, ¿no? Jalar. En suma, si el cliente no consume un producto o da señales que requiere alguno, ninguno de los procesos debe producir algo. No debemos hacer nada porque el cliente no lo quiere, ya que no se requeriría cubrir ninguna necesidad o señal. Lo único que se estaría haciendo sería generar desperdicio en el proceso. Entonces, si nadie jala, el cliente no jala, no hacemos nada. Oye, y entonces, porque si nosotros hacemos, vamos a literalmente producir un desperdicio. Acá está la palabra difícil. Perfección. Establecer elementos medibles. ¿Y qué hacer? Medirlos, ¿no? Porque esa es la forma de mejora continua. ¿Por qué decimos que algo puede ser mejorado? Para mejorarlo, nosotros tenemos que medirlo hoy y después de aplicar la mejora, volver a medir. Oye, mira, la atención de ese despacho toma un promedio de 3 horas. Hacemos el proceso de mejora y ¿qué tenemos que hacer? Volver a medir. Ojalá esto se reduzca pues a 1 hora o menos. Pero ¿qué pasa si nos equivocamos? Nos decimos que estamos mejorando y volvemos a medir y el promedio otra vez son 3 horas. Entonces de repente mejoraron algunos, pero también empeoraron otros, ¿no? Eso se parece a nuestro tema famoso del costo total. Entonces tenemos que hacer las cosas de manera que mejoren, ¿no? En la mejora continua o el Kaizen es la palabra japonesa. Bueno, acá hay un pequeño tipo cómic, una tira cómica. El optimista que dice, el vaso está medio lleno. El pesimista que dice, oh, el vaso está medio vacío.
Entonces, ¿qué es lo que dice el que tiene un pensamiento lean? Dice, ¿por qué el vaso es el doble de grande que lo que debería ser? ¿Ah? No sé si se traslada ahí la idea. El optimista que dice, el vaso está medio lleno. El pesimista que dice, el vaso está medio vacío. Y la persona que tiene el pensamiento lean, ¿qué hace? Dice, oye, el vaso es muy grande. Para llenarlo solamente necesitamos un vaso que sea la mitad, porque todo lo demás sería desperdicio. ¿Ok? No olviden eso. Tenemos que el Lean Thinking brinda una manera de hacer el trabajo más satisfactorio mediante la inmediata retroalimentación de los esfuerzos por convertir el esfuerzo en valor. Fíjense, ¿eh? Se parecen las expresiones que hemos usado, pero no son iguales. Mírenlas con detenimiento. Este es un tema que vale la pena hacer propio. En nuestra formación ingenieril, el pensamiento Lean es algo que debería alumbrar prácticamente todo nuestro aprendizaje. Por eso, si bien hemos enfocado desde nuestra perspectiva logística el Lean Logistics, pues ahora estamos hablando del Lean Thinking, ¿no? Que nace con el Lean Manufacturing, pero es que llega a estas alturas, ya les decía algunas reuniones atrás, llega hasta el Lean University. ¿Ah? El sueño del Lean University. Entonces tenemos acá el círculo de la manufactura esbelta, que es el valor desde la perspectiva del cliente, ¿no? Y que tenemos alrededor las cosas que he mencionado, ¿no? El valor del flujo, ¿no? Lo que llamamos perfección, peligroso, ¿no? Pero ahí está. El flujo mismo y jalar. Si el cliente no jala, no hagamos nada. Hablamos del el valor para el cliente. Es el punto de inicio. Lo importante es cuánto valor le va a dar el cliente. Entonces el cliente define el valor, ¿no? Y esto es de fin a fin la experiencia del cliente. Nosotros hacemos algo para que un cliente lo consuma. No lo obligamos a consumir. El cliente tiene interés. O sea, no hablamos de crear necesidades, de marketing X, Y, Z. No. Estamos hablando de que identificamos la necesidad del cliente y procuramos atender. Nuestro trabajo agrega valor a lo que el cliente espera, es el value stream. Entonces, ahora vamos a hablar del flujo. El flujo dice, lograr un flujo continuo. Producción just in time es una opción importante, ¿no? Y hay que tener un avance permanente. El jalar. Es el cliente el que inicia el servicio. La demanda se empuja por el valor en sí que el cliente le dio, el value stream. Entonces, necesitamos, para aproximarnos a la perfección, ¿no?
primero tener el tiempo correcto. Y también eliminar el desperdicio. Entonces, por todos lados nos queda un mensaje de eliminar el desperdicio. Ahora, una cosa que no debemos olvidar es la medición. Para mejorar las cosas, necesitamos saber medir. En el caso elemental de muy vital, bajar de peso, algo que yo necesito, pues lo que tengo que hacer es pesarme, hacer algunos esfuerzos para que la disminución de peso se dé y seguir pesándome para ver si está funcionando lo que estoy haciendo. Igual, si tenemos una estrategia industrial, logística particular, comercial en particular, y tenemos que actuar, medir y corregir. La corrección que hagamos debe mejorar. Por eso debemos que hacer, ¿qué? Volver a medir. Entonces, esto, por favor, ténganlo muy presente, ¿no? Y no lo olviden, aunque estén, no, ya acabamos logística, aprobamos este curso, ya, no. Me parece importante que el tema Lean, busquen de leer más sobre este tema. Hay libros sobre Lean Thinking, hay mucho material, bueno, está en inglés, pero si incluso tuviésemos alguna dificultad, cosa que también vamos a hablar ahora, brevemente, si tuviésemos alguna dificultad con el inglés, también en estos tiempos hay traductores que no son perfectos, pero son buenos y ayudan, ¿no? Vamos a tener algunos problemas porque algunas palabras las van a traducir de modo literal y cuando hay una jerga industrial o ingenieril, no sé, podrían traducirla y llevarnos a un error. Pero ahí estamos nosotros para poder afinar esos posibles problemas de ya, para evitar que tengamos esta situación que vamos a hacer, leer. Uy, pero no me gusta leer. Yo vine a estudiar ingeniería porque a mí no me gusta leer. Error, grave error, ¿no? Yo les pongo el ejemplo de los pilotos, los aviadores. Muchos de ellos, yo conozco a muchos, ¿no? He trabajado también en aeronáutica civil y muchos dicen, oye, yo estudié para piloto, entre comillas estudié, dicen, porque yo no quería estudiar. Pero ¿qué hacen? Toda su vida estudian. Si se fijan, cuando ustedes ven a un piloto y sobre todo un piloto al mando, cuando está yendo a volar, lleva maletas, ¿verdad? Ahí está su ropa. Sí, seguro que sí. Pero ahí están los manuales. Ahí está su vida. Todo el tiempo tienen que estar estudiando. Bueno, en ingeniería ocurre igual o más, porque nuestros temas a veces son mucho más amplios que simplemente cómo es que debemos operar una aeronave. Nosotros vamos a estar en muchos temas con amplia diversidad. Entonces tenemos que leer. Y para leer tenemos que conocer, ¿qué? El inglés. Porque mucho material para ingeniería está en inglés. Incluso hay una editorial, Prestige, ¿me parece? Hay una editorial que ha puesto libres ebooks y hasta julio, ahí están los libros. Vamos a ver qué editorial es para...
está hasta julio libres los ebooks. Ustedes pueden perfectamente descargarlos, incorporarlos a su biblioteca personal de manera totalmente formal, porque la editorial ha ofrecido esto de manera libre. A ver. Solo un instante, disculpen. La editorial Springer. Vamos a escribirlo acá. La editorial Springer ha puesto muchas de sus publicaciones a disposición del interesado a nivel mundial. Y de manera gratuita uno puede adquirir libros. Yo me he confiado porque dice hasta julio, pero hay que buscar. Necesitamos sí o sí estudiar inglés. De repente está un poco difícil ahora. Por ahí había unas ofertas y había hasta cursos gratuitos en inglés, hay que buscarlos. No sé qué tanto habrán avanzado ustedes con el inglés. Lamentablemente nosotros solo exigimos el básico, ¿no? El sueño es que dentro de poco, para los que ingresen, les vamos a pedir intermedio y no mucho más adelante el avanzado. Y desde el momento que pidamos intermedio, lo vamos a pedir para poder matricularse en los cursos de octavo, noveno y décimo. Y en octavo, noveno y décimo deberíamos intercalar algunos cursos en inglés. ¿Por qué? Porque soy un alienado, pensar que hay que hacer las cosas como los hacen en Estados Unidos, en Inglaterra. No, porque el inglés se convierte a nivel académico como una especie de idioma universal. Ya les he comentado que para obtener el grado PhD, es decir, el Philosophy Doctor, se da en muchas partes del mundo, sin importar el idioma del país. Para otorgar el grado PhD hay que estudiar inglés. Entonces, ahí está. Ya les he comentado también que en países como Suiza, en Suiza se habla ¿qué idioma? Se habla francés, se habla alemán, en una zona también se habla italiano. En la zona alemana, que es una de las más importantes, está, por ejemplo, la ciudad de Zúrich, y hay universidades, pues, en el top de ranking mundial, que enseñan ¿en qué? ¿En alemán? No, en inglés. Y va gente de muchos lugares del mundo a estudiar ahí, sabiendo qué idioma, el inglés. Y para nosotros, ¿qué idioma nos interesa? El inglés. Porque hay material escrito en muchos idiomas y el idioma al que primero pasa es el inglés. Y también muchos textos que originalmente se escribieron en inglés, porque visto que muchas maestrías y doctorados a nivel mundial se dictan en inglés, pues los repositorios de tesis
están llenos de muchas publicaciones en ruso, tal vez. Pero la gran mayoría, ¿en qué idioma está? En inglés. Estudien inglés, dense un tiempo. Busquen ahora, estoy seguro que si buscan van a encontrar cursos gratuitos de inglés si es que están en lo básico. Estudien, avancen, tomen un instituto si lo necesitan. Ahorita muchos están enseñando en remoto, ¿no? Y si tienen un poco de tiempo ahora que es difícil movilizarse, tal vez puedan avanzar en ese tema. Les hago esta invitación. Yo sé que para algunos podría ser un poco más difícil, ¿no? Porque hay que invertir un poco más de dinero y tenemos que cuidar el dinero, hay que dar prioridad a los temas de salud y esto. Pero, insisto, busquen y van a encontrar, les aseguro que van a encontrar más de un curso gratuito. Tal vez sea muy básico, pero vale la pena tomarlo si estamos en lo muy básico. Y después pueden continuar con, si a alguien les interesa, escríbanme un email si es que no han encontrado ningún gratuito, porque yo creo que me escribieron hace no mucho tiempo creo que eran españoles, pero enseñaban cursos de inglés y ofrecían un set de cursos gratuitos. Pues si les interesa, escríbanme y yo les puedo copiar esa información y de repente les sirve, ¿no? Entonces, no olviden el tema de Springer, no olviden el tema del inglés y